Hola, estás en Vive tu Emoción, un podcast de psicología donde te acercamos todo lo que no te han contado sobre tus emociones. Hoy, con el psicólogo sanitario Daniel Loro, hablaremos sobre el concepto de felicidad. Hola de nuevo, aquí estamos un día más y si es la primera vez que te pasas por aquí, pues te vas a quedar porque has llegado al podcast de Vive tu Emoción en un día que vamos a hablar de un tema que empiezo con una confesión. Resulta que cuando yo terminé la carrera, y esto hace ya 17 añazos, ojo, empecé a buscar qué tema o qué especialidad, qué era esa parte de la psicología que me pudiera apasionar tanto, ¿no? Mover las entrañas como para dedicarle mis recursos, y con esto digo tiempo y dinero. Y llegué a la psicología positiva como una especialidad dentro de la psicología que estudiaba el bienestar y estudiaba la felicidad. Y durante todos estos años nos hemos pasado, ¿verdad, Marta? Porque las dos hemos hecho esta misma especialidad. Nos hemos pasado años estudiando la felicidad cuando yo me encuentro autores que a día de hoy hablan de la felicidad como, por ejemplo, un instrumento de tortura. O, por ejemplo, para no fallar en las citas, que esto hay que decirlo bien, en vez de generar seres satisfechos y completos, generemos happycondríacos. La happycracia, vamos a hablar también de esto. O nos han condenado a ser felices por obligación y, lo que es peor, por imitación. Y de esto también vamos a hablar. Al final, la felicidad, como os decimos, se ha convertido en esa obligación del ser humano, ¿no? Y claro, con estos mensajes a mí me explotó la cabeza y dije, pero vamos a ver, algo que se supone debemos todos alcanzar, ¿cómo se ha podido pervertir tanto, ¿no? Y queríamos dejarle un espacio dentro de este podcast para poder profundizar en este concepto de la felicidad, y para eso hemos traído, no solo venimos Marta y yo, sino que hemos traído a una persona muy especial. Sí, estamos súper contentas de poder presentar hoy aquí y de que puedas estar charlando con nosotras sobre este temazo de la felicidad, que es muy interesante y que además nos conectó mucho contigo en una publicación que ahora comentaremos. Daniel Loro, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotras por invitarme. Psicólogo sanitario, especialista en trastornos del estado de ánimo, en autoestima, en emociones. Bueno, tenías que estar. Ahí estamos conectados. Tenías que ser. Y este tema que, como dice Katia, no solo nos atraviesa porque es parte de la base de nuestra parte formativa, ¿no? Y porque siempre hemos estado teniendo que defender mucho qué es esto de la psicología positiva. Muchas veces. Porque esta parte del mundo de la felicidad o del bienestar se está desvirtuando muchísimo y vamos a desarrollarlo mucho. Llegamos a ti, Dani, concretamente con una... Bueno, te conocemos desde hace un montón de años y hemos trabajado mucho tiempo juntos, no llegamos a ti por eso. Pero es verdad que hubo una publicación que tú hiciste en tu Instagram, en tus redes, hablando de un concepto que nos encantó, que fue este concepto de ser suficientemente felices, ¿no? Eso es. Entonces dijimos, Dani, vamos a hablar de felicidad. ¿Te vienes a hablar? Y dije, por supuesto. Claro que sí, claro que sí. Sí, pues hemos hecho la pregunta en redes para empezar a desbloquear el concepto felicidad y luego vamos a desmenuzarlo un poquito más. Sí. Y hemos preguntado en redes qué es para ti la felicidad. Os lo comparto para poder ir... Sí, desgranando un poquito. Eso es, y además pues es lo que la gente... es el pulso que tenemos de lo que la gente opina, ¿no? Sí, es donde yo empiezo siempre, ¿no? Claro. Vamos a definirlo. Claro. Porque para cada uno veremos ahora. ¿Qué es para cada uno? Porque Claro. al final es que no tiene por qué ser lo mismo, ni mucho menos, ¿no? Pues muchas personas hacen una relación directa entre felicidad y serenidad, tranquilidad y paz. Paz mental y paz en todos sus sentidos. Muchas personas lo dirigen hacia allí. Otras tantas hacen mención a estar rodeado de tu gente. Es decir, felicidad compartida, digamos, ¿no? Como que realmente eres feliz y además lo puedes compartir con tu gente. Y la capacidad de disfrutar. Y muchos hacen una mirada al presente como disfrutar del momento, disfrutar de lo que tengo. ¿Qué os parece? Pues me gusta un montón, la verdad. Las tres, ¿no? La primera de ellas se acerca mucho a lo que yo considero muchas veces que es estar feliz, y una de ellas es tranquilidad. Tranquilidad. Muchas veces dices, pues esto a lo mejor ya estoy haciendo un poco de spoiler, ¿no? De ¿qué se supone que es ser feliz? Pero creo que hay veces que por eso hablo del suficientemente, ¿no? Decir, bueno, pues a veces estar tranquilo, que no es una emoción
muy intensa. Muy ¿no? intensísima, ¿no? Y demás. Y a mí esa me gusta, esa parte me gusta, la serenidad, la tranquilidad. Lo que pasa es que son términos al final, pues eso, difusos, ¿no? No es como... no sé si alguno habrá dicho por ahí, pues estar alegre todo el día, pues lo que decíamos esto de la Happycracia. happycracia. Y contento, y si se puede ser feliz, ¿por qué no? Claro. Y tal, y dices, bueno, pues porque también está bien no ser feliz, o sea, no estar contento y demás, ¿no? Entonces, esa parte de tranquilidad a mí me parece como ese puntito, sí. Sí, para mí también. Yo reconozco que durante mucho tiempo creo que el concepto de felicidad lo tenía probablemente mucho más asociado a esa idea de, como hablabas, ¿no? De una emoción de alegría, de estar siempre en lo que nosotras llamamos como ese exceso de la emoción, ¿no? Y entonces te conecta con toda esa parte de intensidad, de experiencias, de vitalidad, ¿no? Está todo el rato. Y yo creo que durante toda mi formación y durante todo mi trabajo personal he ido encontrando como mucho más sentido a esa felicidad, como ese continuo donde hay muchas más emociones más calmadas, más tranquilas, más sosegadas que las que tienen que ver con ese punto de euforia, Sí, ¿no? efectivamente. Que al final es donde muchas veces nos acabamos perdiendo. De hecho, nuestro modelo emocional, cuando hablamos de ese exceso de la emoción, muchas personas nos miran como exceso de alegría que tiene de malo. Claro. Esto es maravilloso, Ya. ¿no? Cuando yo explico las emociones, no sé si lo haremos igual, pero voy una a una, ¿no? Vamos con las básicas, vamos tal, luego se va haciendo un poco más complejo. Y a veces siempre digo, es verdad que yo también caigo en él. La alegría es la más fácil. Digo, bueno, digo, espérate, que también tiene ahí sus momentos en los que, no sé si hablaremos de esto después, pero esos momentos en los que también hay que regularla y también hay que decir, bueno, espérate, no te vayas aquí a la euforia más absoluta, ¿no? Que a lo mejor hay alguien a tu lado que lo está pasando mal, por ejemplo. Claro. Esto con los niños lo trabajo mucho, ¿no? Digo, ¿cómo reaccionas si sacas un 10 y tu compañero súper amigo saca un 2? ¿Te pones a saltar de alegría? Se quedan así, a ver, puedes alegrarte. Pero claro, a veces esa parte de cuidarnos y demás, pues a veces hay que gestionarla un poquito, no es que no estés alegre, ¿no? Por ejemplo. Tener en cuenta al otro, ¿no? Esto, claro. Muchos autores, que además hemos traído aquí algunos libros, ahora hablamos de ellos, hablan de que la sociedad vamos directos al individualismo de una manera, y claro, esa alegría por exceso en ocasiones adictiva, porque genera unas sensaciones muy adictivas, genera muchas veces esa mirada más egoísta. Es como, yo, esto me hace feliz, pues lo hago. Y si a ti te molesta, pues lo solucionas tú. Es un problema. Y vivimos, yo creo que en una sociedad que cada vez más hacia esto, ¿no? Y a mí me parece muy peligroso, porque en el fondo al final es como, sí, hablamos de ese autocuidado, hablamos de atendernos, hablamos de mirarnos, hablamos, por supuesto, ¿no? Yo creo que parte de esa idea o de ese concepto de no tanto de felicidad, sino más bien de bienestar, ¿no? Ahora vemos un poco toda esta parte, parte absolutamente por mirarte. Pero claro, no estás solo en este mundo. O sea, hay un contexto que es determinante para lo que estás sintiendo y para lo que te ocurre, ¿no? Y si no lo miramos y no nos paramos a atenderlo bien, pues claro, al final lo que te colocas es en un individualismo que probablemente te aleje más de esa idea de felicidad que tienes en la cabeza que acercarte. Claro, no todo vale, ¿no? Es decir, yo creo que al final es como si está bien que todos queremos ser felices, ¿no? Porque ¿quién no? Raro es, ¿no? Yo creo que todos de alguna medida queremos serlo, ¿no? Pero claro, no todo vale para esto, ¿no? Pues al final es como cuando hablamos de asertividad, ¿no? Que dices, siempre todo tú, pero respetando al otro, ¿no? Pues esto es un poco igual, busca tu felicidad, pero no pisotes a nadie. Que ahora hay un poco esto, ¿no? Y también, mucho postureo, ¿no? En redes sociales. Sí, de hecho, término es un poco vintage. Estamos imitando modelos de felicidad a veces que no son reales. Efectivamente. Y entonces nos estamos poniendo la felicidad a un alcance tan complejo, como dificultándonos mucho el acceso a ese concepto de felicidad que ahora intentaremos abordar. Pero a mí me sorprende una cosa, y es, José Carlos Ruiz, por ejemplo, habla de que antes la felicidad no era el objetivo, era la consecuencia. Tú te intentabas crear tu vida, construirte una vida que tuviera sentido para ti, con tu trabajo, tu familia, tus rutinas y tus hábitos. Y eso te podía hacer visitar la felicidad, ¿no? De vez en cuando. Y ahora, sin embargo, ser feliz es como el objetivo vital. Y yo digo y reflexiono, en la era donde la felicidad se ha puesto como objetivo, hay más seres infelices. ¿Cómo esta paradoja? ¿Qué es lo que está pasando para que realmente nos estemos boicoteando tanto? Tal vez es porque nos estamos haciendo un concepto de felicidad muy inalcanzable. Claro.
con expectativas. Yo siempre digo, es el tema de las expectativas, ¿no? Y que siempre queremos como más, y esperamos a lo siguiente y a lo siguiente, ¿no? Y espérate, que lo siguiente es lo que me hará feliz, ¿no? Y ahora no soy feliz, pero cuando haga la carrera que quiero, seré feliz. Y terminas la carrera y dices, no, bueno, espera, cuando consiga el trabajo, no, espera, cuando consiga la pareja, ya la tengo. Ahora, si estamos todo el rato buscando, y nos estamos perdiendo lo que nos estamos perdiendo, que es todo eso. Claro. Todo eso que estabas buscando en ese momento, ¿no? Claro. Entonces dices, se nos olvida el proceso, es muy pesado con esa palabra, con el proceso, con el camino, llamémoslo como quieras, ¿no? Pero dices, ¿dónde llegamos? Es que no sé. No lo sé. Nosotras hablamos un montón del camino, ¿no? Precisamente de disfrutar, ¿no? Al final esa meta es muy difícil que te vaya a hacer feliz en la idea y expectativa, como tú dices, que tienes, si no has sido capaz de disfrutar y de transitar. Y porque al final, además de esa meta que nos vamos poniendo, jolín, pues qué bonito es también en la vida ir cambiándolas, ¿no? Parece que nos ponemos una meta y es como ya, esto no se puede cambiar por nada en el mundo, tenemos que sí o sí llegar a eso y es como de, bueno, o no, o igual por el camino de repente descubro que eso ya no, porque no me hace feliz o porque no me hace sentir bien, ¿no? Entonces, claro, hemos ido desvirtuando, has dicho esta parte de cómo lo mejor está por venir, ¿no? Sí, ¿no? Y buscamos en este concepto, que además nosotros somos también muy pesadas con esto, porque como la psicología positiva tiene esta fama tan negativa, es la paradoja, ¿no? De la psicología positiva. Raro. Pero sí, hay esta connotación muy negativa de la disciplina como tal, ¿no? Porque se piensa que la psicología positiva es esa disciplina que lo único que hace es conectarnos con lo que te hace sentir bien y estar bien y todo bien y la alegría, ¿no? De lo que hablábamos desde el principio, y todo lo contrario, porque la psicología positiva lo que hace realmente es ponernos el foco en esas fortalezas que uno tiene, en eso que sí tiene para enfrentarnos a la vida con sus cosas negativas y sus cosas buenas, que todos las vamos a tener, ¿no? Pero en ningún momento niega el síntoma, en ningún momento se evade de él, ni no trabaja con él, ¿no? Ni muchísimo menos. Entonces, claro, esta idea, que yo creo que fue como un movimiento socialmente necesario, lo que pasa es que como todo lo que nos pasa, yo creo, a nivel social, se nos va un poco de frenada, ¿no? Sí. Y entonces hubo como, yo creo que coincidió bastante con la crisis del 2008, que aquello fue un momento como muy complejo a nivel social, y entonces surgió como una oleada de positivismo, ¿no? Hay que ser feliz. Hay que ser, ¿no? Y lo mejor está por venir. ¿Y qué más apuntamos? Y cree en ti, todo será posible. Si lo piensas fuerte, será realidad. Claro. Y vive cada momento, ríe cada día, ama siempre. Claro. O sea, Toma. Quiere, ríe, ama, ¿no? O sea, en inglés. Hay más dictadura que esta, por favor. Te lo prometo que el otro día cuando lo hacíamos le decía a Katia, es que me está revolviendo el cuerpo, ¿no? Porque al final es como una obligatoriedad y un positivismo que, como se ha pasado de frenada, pues hemos tenido que hablar de él ya desde el tóxico, ¿no? Al final es como esta construcción de algo que en el fondo no está ayudándote porque te está contando una cosa que no es real. Te está contando una parte y, como decías en el primer capítulo, ¿no? Como súper saturado todo, ¿no? Saturadísimo de felicidad y de amor, y que sí, oye, que está guay, que está muy bien estar contentos, estar felices y vivir esos momentos. Y el resto, ¿dónde están? ¿Dónde están el resto? De hecho, siempre digo que para ser feliz también es importante saber gestionarte las otras, ¿no? Es lo que siempre decimos. Claro. En esa psicología positiva es que si no, aprender de la utilidad que tiene esas... Bueno, estos somos, ¿no? Creo que estamos aquí también muy conectados. De la utilidad que tiene cada una de nuestras emociones, por desagradable que sea. Y de verdad, si tú sientes una tristeza profunda, pero has sabido o has gestionado de la manera que has podido y has salido, como me dicen muchos pacientes, no he salido de esto, es que eso no te hace feliz. No te hace feliz ese momento, claro. ¿no? Es decir, es que entonces es como anular, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde viene esa tiranía, creo, ¿no? De decir, no, es que solo vale estar feliz. Claro. Ya, no te preocupes. Claro, no se me había ocurrido. Luego somos los psicólogos, yo creo que de esta era, de esta nueva generación, somos como un poco cenizos, ¿no? Porque claro, porque tenemos que estar ahora yo diciendo... Yo que soy el Grinch de las emociones, claro. Soy un poco el Grinch de... Bueno, pero la tristeza está muy bien, ¿eh? Y el miedo también, todos. Yo creo que estamos todos en el mismo punto, en plan de, ya venimos en plan de, no, porque hay que estar contento. Bueno, pero también estar triste, claro, ¿no? Y estamos un poco... Pero claro, porque hace mucha falta, porque si no yo imagino como las personas así flotando con todos estos conceptos y nosotros bajándoles del tobillo en plan de, bueno, pero baja el contexto, ¿no? Porque qué peligroso es decirle a alguien, lo mejor está por venir,
cuando no lo sabes. O no. O no. Claro, o no. O es te que va a es venir esto. una cosa que va a ser una tremenda... Dilo. No quiero decir una Mierda. palabrota. Bueno. ¿La puedo decir? Sí, ¿no? Que es mi podcast, la puedo decir. Una putada. Que O sea, es que vamos a ver. O sea, es que yo creo que lo elevamos a un lugar peligroso. El otro día estábamos dando una formación en una empresa y nos decía uno de los participantes, lo que me ha hecho moverme en la vida y transformarme siempre ha sido desde el miedo, desde la tristeza Claro. o desde la rabia. Eso, porque cuando estás bien, pues estás bien, ¿qué voy a cambiar? Claro. No haces nada, pero cuando realmente te encuentras con esa emoción más desagradable que está hablando y latiendo de necesitas hacer un movimiento, realmente cuando la escuchas es porque es desagradable, generalmente. Sí, esto pasa como con el arte también, yo lo pienso mucho, ¿no? O sea, hay arte bonito desde la alegría y tal también, pero si lo piensas, ¿no? Las baladas más desgarradoras, las obras de arte más, ¿no? Las pinturas negras de Goya, estoy pensando ahí que el hombre bueno, estaba con sus cosas, pero que como muy desde las emociones desagradables, ¿no? Desde la angustia, desde el miedo, desde... y es como una fuente, ¿no? También de creación muchas veces, ¿no? Porque a lo mejor si el pintor en cuestión estaba contento, a lo mejor estaba en el campo con su familia y no estaba Claro. pintando, estaba haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, no hay que olvidar que eso que es fuente de desarrollo, que digo yo muchas veces, ¿no? Sí. Claro, no hay que negar toda esta parte, por supuesto, de la importancia de las emociones a todos los niveles, ¿no? Evidentemente vamos a estar hablando de esto constantemente, pero es verdad que esa parte a nivel de desproporción, al final es cuando nos pasamos. Cuando nos pasamos es cuando al final estamos entrando en terreno que puede ser peligroso porque las personas entran en esa expectativa, en ese nivel, y por eso nosotras hablamos también de un concepto muy importante que es el del optimismo inteligente, ¿no? Que viene a decir, bueno, vamos a hablar en estos 3 tiempos verbales, en estos 3 tiempos espacio-tiempo importantes, ¿no? De pasado, presente y futuro, y el optimismo inteligente viene de la mano de poder entender, oye, pues, ¿qué es esto que a mí me ha ocurrido en el pasado? Que no voy a agradecer, ¿eh? Porque aquí no tenemos que sacar un gran aprendizaje de todas las cosas malas que nos ocurren ni nada, porque hay veces que hay situaciones que son terroríficas y que nunca deberían haber pasado y que ya está, y que nos han hecho mucho daño y ya está, ¿no? Pero es verdad que es esta mirada de, oye, pues ¿qué es esto que yo puedo sacar de aquí, ¿no? ¿En qué persona me estoy convirtiendo hoy que tiene más herramientas o las que sean en función de eso que ha vivido? O esto que estoy viviendo, este contexto, qué información me da como para poder sacarle algo positivo o algo que me ayude, algo que me impulse. Y a nivel de futuro, pues tener un poco como esa proyección, ¿no? De, bueno, que es esa esperanza de que pueden pasar cosas buenas. Y también malas, sí, Claro. pero bueno, también pueden pasar cosas buenas, ¿no? Entonces, es esta idea de pivotar un poco. Equilibrarlo un poco. Eso es, ¿no? Tú un pie como en los dos sitios para tener estrategias para todas las situaciones, ¿no? Y de ir recalculando, que creo que decían en aquel post que nombrabas Sí. antes, ¿no? Que a veces hay que recalcular, pues, de lo que decíamos, ¿no? Si cambiamos, si cambiamos de objetivo en nuestra vida, ¿no? Y por qué no. O también hay que tener mucho cuidado, perdona que recuerde esto Por favor. que estabais diciendo antes, que también hay gente que no cambia y llega, ¿y qué? ¿Qué pasa cuando llega? Cuando llegan a esos objetivos, cuando llegan a esas cosas que tenían tan... A veces, oye, pues sí, sienten mucha... Vale, ¿y luego? Algunos llegan y no sienten tanta felicidad y otros llegan y la sienten y luego, ¿qué hacemos? Porque es que eso... Claro. Lo peligroso. Todas las emociones, como yo digo, ¿no? Lo peligroso es seré feliz cuando, que lo decías, ¿no? Seré feliz cuando no lo sabes. O sea, Mira es ahora. que sí, claro. ¿Y ahora qué tal? Claro. Además que a veces se convierte en ese checklist donde es claro. como, venga, y ya no me permite disfrutar, ya tengo esto, el siguiente. ¿Y qué os parece un concepto que leí el otro día de vigorexia emocional? Ole. Porque fijaros que hay autores que hablan de que el consumismo material ya no se ve bien por el cambio climático y demás, la sociedad va cambiando y ahora consumir material ya no se ve bien. Ahora se consumen experiencias, se consumen emociones y por lo tanto las emociones son la vía de entrada de la sociedad que hemos creado realmente. Claro. Y en esa obsesión por vivir, experimentar y sentirlo todo, pues se está empezando a hablar del vigorexia emocional respecto a, sobre todo, al concepto también de felicidad, ¿no? Porque Sí. ese es el tema de hoy. Claro, un poco eso, en el sentido de no es suficiente, ¿no? Al final no es nada suficiente. Yo tenía una paciente que me decía, estaba pasando por un mal momento y demás, y me decía, es que claro, si yo salgo con mis amigos y tal, y estoy muy contenta, salgo con ellos, pero llego a casa y no dura. Me decía, no dura.
Y yo decía, ya claro, es que a lo mejor le estás poniendo una expectativa a que voy a tomar esta pastilla, ¿no? Que me va a durar el efecto no sé cuánto tiempo. Digo, y es algo que, bueno, que hay que trabajar de alguna manera, pero que no es así, ¿no? Es decir, las emociones, como siempre hablamos, es algo, bueno, que son, yo siempre digo que son agudas, ¿no? Es decir, que tienen un pico, duran un tiempín y luego disminuyen y volvemos a lo que decíamos, a esa tranquilidad, esa serenidad y demás. Y claro, ya se agobiaba. Porque no le duraba, entonces me pasa algo, entonces, que algo le pasaba también, ¿no? Pero decía, nada es suficiente, no podemos estar como permanentemente emocionados. Claro, no, y menos mal, por Dios, menos mal. es que al final esto, si no de verdad, es que estaríamos enfermos todos, porque de verdad que esos niveles de intensidad y de emocionalidad tan potentes no se pueden tampoco sostener. Y al final yo creo que es distinto intentar hacer ver también un poco a la sociedad la diferencia de que podamos vivir emocionalmente en momentos puntuales donde nos conectemos con diferentes emociones que no hablan de nosotros, que hablan de lo que estamos viviendo, que todo esto, y luego ese continuo, ¿no? Yo acabo viendo también un poco el bienestar y la felicidad como un continuo. Yo puedo estar en un momento muy complicado y de hecho me he visto en momentos muy complicados haciendo esta reflexión, ¿no? Bajando a tierra un poquito y hablando conmigo misma de, bueno, a ver, ahora estoy pasando un momento feo, pero si yo me pongo a hacer una mirada más extensa de mi vida en general, soy una persona feliz, ¿no? Entonces, claro, suficientemente feliz. Todo el rato. Total, por favor, vamos a... No, pero porque es justo eso, pero porque justo lo que tú has dicho es lo que muchas veces utilizo, es decir, cuando nos centramos en el momento, en el síntoma, ¿no? Que esto trabajamos mucho en ello, claro, pum, 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 trabajamos ahí, estamos... Cuando hay disponibilidad, que yo digo, hacemos... Y entonces dices, bueno, y haces ese balance de nuevo, otra vez, de decir, lo que tú dices, ese continuo, que las cosas no son dicotómicas. Feliz, no feliz, claro, es que esto es muy tirano. ¿Sabes? Esto es una cosa como muy... Pues eso, que o me siento corporalmente, ¿no? Súper excitado y súper tal, pero que es que aparte que esto no hay cuerpo que lo aguante. Totalmente. Esto quiere decir, así, reflexionando mientras lo escucho, que nos tendrían que enseñar, o tenemos que explorar, no siempre nos tienen que enseñar todo, ¿no? ¿Cuál es la sensación de felicidad en el cuerpo, ¿no? Que intentar conectarnos más con la sensación de felicidad, porque, por ejemplo, bueno, yo es que hasta me he tatuado serenidad, ¿sabes? Directamente. Pero realmente, como decíamos al principio, para cada persona un sentimiento de felicidad distinto. Sí. Total. Y al final yo creo que esa es la búsqueda, ¿no? Que al final la gente que nos escuche, que pueda llegar a esta reflexión interna. Bueno, ¿qué es para mí? Porque no tiene por qué ser lo mismo que para otra persona. Nosotros estamos hablando de calma, serenidad, tal, y muchos estudios hablan de esto, y evidente, pero bueno, cada uno se lo tiene que llevar a su manera, ¿no? A su lugar, a su espacio, a su contexto, donde esto también se da de una manera más sencilla, quizás, o donde lo pueden localizar más fácilmente, de hecho, ¿no? Se me ocurre que hay gente también de Instagram que nos ha hablado de sentirme realizado en la vida y profesionalmente o familiarmente. A lo mejor hay una persona que su trabajo le llena tantísimo que dedicar su vida al trabajo le hace inmensamente feliz. Claro. Y no es juzgable respecto a cualquier persona que a lo mejor diría, hombre, pues donde esté la familia, que se quite el trabajo. Claro. Bueno, pero es que hay gente que no forma familia. Claro. También. Es decir, entonces hay gente que su vida la basa en otras cosas, ¿no? Lo de la ambición, ¿no? Que hay gente que la tiene como muy denostada también, ¿no? Bueno, pero hay que saber ser ambicioso, ¿no? Como yo digo, pues lo que decíamos de escalamos, seguramente tenga un límite, ¿no? Ahora, a mí no me gusta poner techos, ¿no? Pero dices, llegará un momento que tú tendrás el tuyo propio, ¿no? Entonces, ser consciente de eso. Mientras seas consciente de eso, oye, pues tira para arriba y yo insisto siempre, disfruta de este proceso, disfruta de esos peldaños laborales o lo que sea que estés ganando, y cuando quieras quedarte ahí, pues fenomenal. Y si quieres seguir, sigue, pero que todo es válido, ¿no? Es decir, y el que se siente realizado teniendo un huerto en su casa y siendo autosuficiente, pues maravilloso también. Es decir, pero es eso, que nadie nos diga, ¿no? Lo que vale o lo que no vale. Eso es, que tengo que hacer, no tengo que tener un trabajo en el que gane mucho dinero. Pues habrá gente que sí, habrá gente que no, que necesite el dinero, ¿no? Que muchas veces nos vamos a las cosas. Yo mismo me encuentro a veces preguntando eso. ¿Qué cosas? Digo, cuando digo cosas no me refiero a lo que decías, a lo material, que también, a lo material, todo, qué aspectos, qué cositas de tu vida son las que, para empezar a acercarnos a eso, ¿no? Porque a veces uno empieza a valorarlo y dice, la semana pasada con un paciente me decía, hacíamos esta reflexión y me decía, muchas gracias porque creo que le estoy dando otra mirada a mi vida. ¿Sabes? De darle sí. ¿Cómo te dicen algo así? Sí.
Y dije, maravilla, ¿no? Es decir, que hagas ese recalcular de nuevo, ¿no? Es decir, Sí. oye, a lo mejor estoy mirando a un sitio que no es. Y esto que dices me acaba de despertar pues algo que tengo cerca también una persona que me lo contó, ¿no? Pero también hay estudios al respecto. Personas que trabajan en paliativos, Sí. con personas que ya le quedan poquito, muy poquito. Y atreverte a hacer la pregunta, ¿qué es lo que vas a echar de menos? ¿Qué es lo que realmente merecía la pena de tu vida? Y es verdad que estos estudios y estas personas que están cerca de esos momentos vitalmente tan relevantes, todos dicen lo mismo, y es que las personas responden cosas pequeñas, Claro. detalles. Entonces, bueno, pues a mí me hace pensar mucho en dar importancia y darle mucho espacio a esos detalles en mi día a día, o sea, ser consciente de esos detalles. Porque efectivamente un viaje a un lugar idílico, no voy a decir dónde, porque cada uno oye, Claro. te puede hacer muy, muy, muy feliz. Pero es verdad que haces uno o Claro. 3 en la vida, pero todos los días tienes rutinas y hábitos que te pueden acercar a la felicidad, a tu concepto de felicidad, o alejar. Y en esos hábitos y en esas rutinas es donde se encuentra eso que las personas que se van a ir dicen, me agarraría a esto, Claro. quiero volver a oler el olor de un cocido, quiero escuchar que llega mi marido por la puerta, quiero ver reír a mis hijos. Esas pequeñas cosas del día a día. Y claro, cuando estamos en una sociedad ahora mismo construyendo un metaverso Claro. que nos está distrayendo de lo que hacemos todos los días, de nuestros hábitos y nuestras rutinas, de lo que es real, palpable y que se puede construir, a mí me da vértigo, mucho vértigo hacia donde estamos mirando. Que seguro tendrá beneficios, no lo dudo, pero me da pavor, porque si ya la felicidad hoy estamos hablando de esa dictadura de la felicidad, esa obligación de ser feliz a tu manera, porque es la que me dicen, creo que vamos muy mal. Sí. Hacia donde vamos peor. Ya, por eso estamos donde estamos, como decía Marta antes, ¿no? Digo, los psicólogos, ¿no? Que un poco dando ya te digo, yo le llamo como el Grinch, un poco ahí, ¿no? De nada, ¿no? Que hay que mirar un poco, todo, porque a todo hay que darle. También creo que poco a poco eso se va hablando más de este positivismo tóxico, ¿no? De esta dictadura de la felicidad. Y ayer justo había un programa en televisión que hablaban de salud mental por la noche, no sé si lo Ay, qué guay, no. Y era la generación que viene, digamos, que parece, ¿no? Que hay datos que hay muchísimos problemas de salud mental y demás. Yo cuando dicen esos datos que parecen alarmantes, pensando, digo, no, es que ahora en realidad ha dado la cara. O sea, en realidad lo que es que se habla de esto. Claro. No, es que antes no se dejaba, ¿no? Claro. de hacer estas cosas. Entonces yo creo que poco a poco, ahora también hay otra parte que creo que está empezando, ¿no? a salir de, uy, es que los jóvenes no aguantan nada, siempre están mal, siempre es como, y es un poco la herencia, ¿no? Yo creo, de ese positivismo pero si lo tienen todo en la vida, pero si son súper jóvenes, pero no, entonces no tienen derecho a estar mal, porque vuelven a tener que estar bien y ser felices, y ahora es donde tienen el aguante y la vitalidad y el no sé cuál. Y que los jóvenes dicen, sí. Pues... Pero yo creo que generación tras generación... Sí, todo el rato. Se dice, ¿no? Siempre lo has tenido tú mucho más fácil, no te quejes, agradécelo y sé feliz. Claro, pero ahora por lo menos se puede hablar, o creo que se empieza a poder hablar más claramente, pero que digo que todavía encuentro ay, ya, qué dramas, que no sé, dices, ya, invalidación. ¿Otra vez? Otra vez. Todo el rato. Digo, es como, ya está, no pueden sentirse mal, que pueden ser, yo siempre digo, si es racional, el tiempo que sea necesario. Es decir, luego ya intentaremos racionalizar y todo esto, pero mientras estés mal, pues estás mal, ¿no? Claro. Como decía una profesora mía, cada uno con sus cadaunadas. Y lo que es malo para mí, igual que para la felicidad, ¿no? Con lo bueno y con lo malo. Y digo, tú con lo tuyo, yo con lo mío, luego ya trabajaremos en eso, ¿no? Y darle un lugar sano, que yo siempre digo, no es ni bueno, sano, en el que te ayude, que es así, pero sí. Pues en esa mirada hacia el hábito, la rutina y demás que decía antes, es cuando yo me conecté mucho con lo de suficientemente feliz. Sí. Y te quería preguntar eso cuando hiciste este post, que yo me imagino que no imaginabas que nos iba a revolver tanto, pero que es que le da salud al concepto. Sí. Y sin embargo es verdad que suficiente como tal es un concepto que... Sí, puede quedar raro, porque en realidad si buscamos un sinónimo sería como relativamente, ¿no? Es decir, que es un poco lo que... Pero sí me gusta hablar del suficiente como un poco en cantidad, como... Es un poco contradictorio, porque como la felicidad no se mide, o es complicado medirla. Claro. Pero yo lo utilicé
creo que recuerdo con un paciente, la primera vez me salió así, como de, digo, es que tú no tienes que ser súper plenísimamente feliz, digo, es que tú tienes que buscar ser lo suficiente, y me quedé como, oye, en ese momento ¿cómo me ha dije, quedado? Explico esta esto. cosa, dije, oye, pues, hay veces que decimos cosas, lo hablábamos antes, ¿no? Y dices, oye, pues, y de repente como que lo utilizo mucho, y lo utilizo en ese sentido, ¿no? En ese sentido de decir, bueno, como punto de partida, o punto de llegada, dependiendo de donde estemos, ¿no? Porque a veces que cuando estamos muy hundidos, yo digo, bueno, hay que buscar ser lo suficiente. Y tampoco pongamos ninguna vara concreta, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Un objetivo muy, muy, muy concreto. Vamos a buscar, pues ese que digo yo, estoy más o menos bien, ¿no? Claro. Ese más o menos bien. Y ya está. Y a partir de ahí, oye, pues si va para arriba, fenomenal, pero que si te quedases ahí, ¿no? Oye, pues está bien, ¿no? Claro. Steve Jobs, creo que es el de Apple, en una de estas decía, es un poco así, dura la frase, creo, pero decía, uno tiene que mirarse al espejo todas las mañanas y preguntarse, ¿cómo era? Si hoy fuera el último día de mi vida, ¿estaría satisfecho? Satisfecho, creo que decía la palabra satisfecho. Tampoco decía, estoy plenamente feliz. Digo que es dura porque cuidado esa frase, cuidado cuando la hacemos, ¿no? Sí. Pero es eso, es decir, oye, más o menos, ¿no? Claro. Hay problemas, es que no hay nada perfecto, ¿no? ¿Qué pareja hay perfecta? ¿Qué trabajo hay perfecto? Eso lo hablo mucho en terapia últimamente, ¿no? Digo, es que el trabajo, esto es una cosa mía, ¿no? Digo, yo veo que es que no hay trabajo perfecto. Incluso a nosotros que nos encanta, pues tiene sus cosas, ¿no? Sí, Es decir, claro. todo, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí la cosa, ¿no? Es decir, vamos a equilibrar. No vamos a tener, yo lo llevo un poco a eso, a decir, bueno, y no es conformismo. No decir, Claro. ya, confórmate con lo que tienes y listo. No, revísalo. Eso Claro. te iba a preguntar, porque yo digo, muchas personas pensarán que este concepto de felicidad es mediocre o conformista. Viva la mediocridad. Bueno, es que sí, esa... Es que sí, es Claro. que viva, de verdad. O sea, porque es que yo no es el podcast de la autoexigencia, pero voy a empezar a hablar de ella. Sí, porque pero tiene mucho que ver. Pero en el fondo tiene muchísimo, ¿no? Porque de verdad que yo siempre se lo digo a Katia, digo, es que este es el mal de esta sociedad, ¿no? Esa Claro. autoexigencia a todos los niveles, que es de lo que Claro. estabas hablando. Y al final es como tienes que ser el perfecto profesional, la perfecta madre, el perfecto padre, el perfecto amigo, el perfecto todo, y lo tienes que hacer todo perfecto, Claro. y entonces tienes que encontrar la perfecta felicidad, ¿no? Ujú. ¿Y eso qué leches es? O sea, es que, o sea, si alguien ha empezado a escuchar este podcast para que le digamos ¿Cómo hay que ser llegar, feliz? Esas cosas. cómo llegar a la perfecta felicidad, pues bueno, pues Bueno, no. pero en realidad ese es el camino, creo. Es decir, es que suena contradictorio, pero el entender que es decir, no sé cómo explicarlo, en lo bueno y en lo malo es donde está, es decir, no es, Total. dices lo perfecto. Pero es que yo siempre digo que lo ideal es saber gestionar la imperfección o saber gestionar la diferencia, por ejemplo, ¿no? En problemas de pareja a veces digo, es que no tienes que buscar pensar igual, es que tienes que buscar, por ejemplo, que, bueno, pues que sepáis gestionar esto. Oye, cuando la diferencia sea algo muy crucial, pues vienen turbulencias. Claro. Pero es un poco esto, ¿no? Es decir, y vuelvo un poco a lo que decía antes con la tristeza, cuando salimos más o menos de esto, ¿veis? Yo siempre voy al más o menos, yo soy muy relativista, pues dices, oye, pues ni tan mal, ¿no? Es decir, pues lo hemos sabido llevar y he sobrevivido, ¿no? Claro. Esto, o cuando la gente pregunta, ¿qué tal estás? A mí me pasa mucho, yo soy muy de... Siempre pienso, ¿qué tal? Y bien, lo pienso. Siempre, Qué siempre bien. digo, más o menos bien. Y lo digo, y yo me sonrío. Relativamente bien. Suficientemente bien. Todo el rato. A partir de ahora hay que decir Todo el rato. suficientemente Suficientemente bien. bien. Es que te baja a tierra total esto, ¿eh? Claro. De suficientemente Claro. bien. Mucho, es una Claro. de las cosas que más me gusta, porque le da ese toque real. Esto es real, ¿no? Y bueno, es verdad que hay muchos estudios sobre la felicidad, se ha estudiado mucho, de hecho, de ahí mi primera confesión, ¿no? O sea, yo quería saber qué estudios se ha hecho, de qué se ha hablado de felicidad. Y es verdad que muchos estudios hablan de que una variable muy, muy, muy poderosa en la construcción de esa satisfacción o bienestar, porque también, como decías al principio, Sí. se ha dejado de hablar de felicidad porque se ha pervertido el concepto. Total. Martin Seligman, que es uno de los creadores, ¿no?, de los padres de la psicología positiva, que escribió La auténtica felicidad, luego ya empezó él mismo a decir, bueno, ¿y si lo llamamos bienestar? Claro. Que ojo, que el bienestar también trae su cola como También. concepto ya, ¿eh? Pero sí que es verdad que muchos estudios hacen referencia a que nuestro yo social, político, es decir, esa parte nuestra que tiene que ver con vivir en sociedad y construir relaciones de calidad,
tener red de apoyo que de verdad te vaya a sujetar, es uno de los grandes conceptos cuando hablan de bienestar y felicidad. El tener a tu gente cerca y sentirte arropado. Protegidos. Yo no sé, sentirnos un poco protegidos. Siempre digo, la red, ¿no? Es algo que, no, si me caigo, ¡ay! Ahí está, nuestra red, ¿no? Es decir, yo creo que sí, yo creo que es uno de los elementos más De hecho, hay para un mí. estudio longitudinal que hizo Robert Waldinger, que es uno de los más largos que se ha hecho en psicología, ya creo que va por tercero o cuarto director. Que estudian a una persona durante toda su vida y van, bueno, a muchas personas, una muestra grande, para intentar descifrar cuando las personas dicen soy suficientemente feliz o estoy suficientemente satisfecho con mi vida, ver las variables que rodean a las personas y decir por qué tienen en común los que digan soy suficientemente feliz, estoy satisfecho con mi vida. ¿Qué tienen en común? Y fue cuando determinaron que no era dónde vives, el dinero que tienes, que el trabajo al que te dedicas, no es cuántos coches tienes ni nada de eso, era la calidad de la gente que me rodea, ¿no? Le haremos un episodio de esto seguro. Pero me parece muy importante porque, como decía al principio, en ese viraje que estamos haciendo hacia el individualismo, pues estamos yendo en la otra dirección. No nos equivoquemos, es a la otra dirección. Yo lo voy a poner como un corte único de Instagram todo el rato, por el otro lado. Por el otro lado. Pero sí, absolutamente, porque es que al final nos perdemos en el camino en cosas que nos dicen que debería ser, pero que realmente no. Y hay una cosa que no sé si a vosotros os habrá pasado, pero bueno, cuando nos pasan cosas malas, digo malas, pues, yo qué sé, una enfermedad, una muerte, algo que... Y ahí dices, qué pena que ahí tenga que ser consciente, lo que decías tú antes los últimos momentos de mi vida, que ahí haga una reflexión, ¿no? Potente y bonita, ¿no? Sí. Y dices, hay que esperar a eso. Y es una cosa que yo me lo planteo yo y se lo digo mucho a mis pacientes. Yo soy muy bruto con esto que voy a decir porque lo hago conmigo mismo. Y yo digo, cuando me estoy preocupado, cuando estoy, pues eso, ya estoy, pues eso, un poco con alguna obsesión ahí o lo que sea, y digo, Dani, para, que lo mismo mañana me muero. Yo estoy aquí yo preocupado. Lo digo así tal cual, porque es cierto. Entonces digo, no voy a esperar a tener que morirme. Claro, o sea, y obviamente... Para ahora y disfruta, que es otro significado que le doy a esa palabra, que la gente cuando yo le digo el disfruta, no es pásatelo bien solamente, es vívelo. Sé consciente, por favor. Sé consciente, ¿no? De eso que estás transitando, porque como decimos muchas veces en psicología, no es lo que estás haciendo, sino desde dónde lo estás haciendo. Y eso lo cambia absolutamente todo. Entonces, si yo soy consciente de desde dónde, si lo estoy haciendo por una necesidad X o por lo que sea, entonces podré construir esto desde otro lugar o vivirlo. Y es verdad que no podemos estar todo el día pensando, bueno, es que mañana me muero, ¿no? Porque obvio, cada uno tiene pues yo muy bruto. Cuando hay que tomarlo. No, pero de verdad que yo muchas veces también lo llevo mucho a consulta y a mí misma me lo llevo, ¿no? Porque es como de, bueno, vamos a hacer un poco como me decíamos, ¿no? Esa mirada un poquito más con distancia y a poder valorar y a poder relativizar, ¿no? Que muchas veces es muy importante para llevarnos a tierra, oye, que quizás hoy mi drama es que no encuentro en Zara el vaquero que yo quería, porque no está, ¿no? Y entonces este es mi drama hoy. Bueno, vale, pues este es mi drama hoy. No me puedo poner, bueno, es que los niños de África, bueno, vale, no. O sea, a ver, este es mi drama en este momento. Cada uno con lo suyo. Claro, pero y me lo permito y lo valido, ¿no? Porque si tendemos a relativizar demasiado, lo que puede ocurrir es que invalidemos. Claro. ¿no? Todo lo contrario, invalido esto que siento. No, esto no, porque hay otros que están peor que tú. Bueno, ya chata, pero es que yo quiero estar igual. Déjame a mí. Ese es el momento individual, que eso es lo que le decía Katia antes, ¿no? Que se ha exacerbado un poco, ¿no? Es decir, y ahora yo estoy mal y lo que pasa es que te lo llevas a yo estoy mal y ahora yo estoy bien y ahora yo necesito esto y a mí me da igual lo que tú quieras y no ya que aquí pues corre la sangre al final, ¿no? Para que yo sea... ¿Hay alguien más bruto que tú? Seguro. Porque Víctor Frank, que es total, el autor de El hombre en busca de sentido, por ejemplo, que creó la logoterapia, su primera pregunta a sus pacientes era, ¿tú por qué no te has suicidado ya? ¡Ojo! Primera pregunta. Sí, viene como... Hay que Ahora me lo meto. Cuidado, ¿a quién le hacemos esta pregunta? Claro, también, pero bueno, este hombre... por lo que no te lo hayas hecho, eso es lo que merece la pena en tu vida, ¿no? Claro. Profundízalo. Profundízalo y atrévete a rescatarlo. A ver, me parece muy arriesgado. Por eso yo decía lo de bruto, porque... Por favor.
Fuera del Da para alcance de también los otro niños, podcast. claro. Brutalidades en terapia. Sí, sí, bueno, No, pero a mí me parece que hay momentos que necesitan esa de intensidad. confrontación, sí. Hay momentos que necesitan eso y necesitan un mensaje tan potente como el... Pero al final, para conectar con eso que decías, Eso es. a mí me da rabia llamarlas pequeñas, esto es otro que también utilizo, que son, yo digo, las pequeñas grandes cosas de nuestra vida. Porque no son, es que claro, son pequeñas, pero no lo son. Entonces Claro. llamamos las pequeñas grandes. ¿Ves? Yo todo el Claro. rato soy así. ¿Qué le voy a hacer? Así, con contradicciones. Maravilloso. Todo el Por rato. eso estás aquí hablando Claro. de cosas suficientemente feliz. Pero es verdad, porque son maravillosas, porque son cosas que dices, es que esto ya me ha ganado todo el día, lo que sea, una sonrisa de un niño, de tu hijo, de tu sobrino, de quien sea, un ratito con tu pareja, no lo sé, momentos que dices, "Ah, me han llenado, Sí, y ya está, ya dura cuánto, no sé, segundos, sí. Sí, pero es que no importa. Además, eso me acuerdo que una Me vez encanta. escuchaba una conferencia y decían, antes, cuando encontrabas un sitio donde te ibas de vacaciones y te gustaba y le gustaba a toda la familia, pues querías repetir, ¿no? Entonces a veces se convertía en el lugar donde encontrábamos esas pequeñas grandes cosas y íbamos allí. Aunque Y fuesen siempre las mismas. aunque fueran siempre las mismas, aunque supieses que te ibas a perder un montón de más sitios que conocer. Y esta pregunta que la he hecho a otras personas, dices, ahora, si tuvieras un sitio que sabes que funciona o un restaurante que sabes que funciona, y la gente es como, no, pero hay que cambiar, hay que probar, hay que... Y dices, sí, yo lo entiendo, Sí, pero si eso Totalmente. funciona, ¿por qué tenemos esa necesidad casi obsesiva de, no, pues otra cosa que luego puede salir bien, mejor o peor? Pero tenemos tanto miedo a perdernos Eso es. sí. oportunidades. Yo Sí, creo parece que es como que no te vas a desarrollar, ¿no? Que parece que, oh, qué rollo. Es Y sobre demasiado todo, suficiente, ¿no? claro, y sobre todo porque yo creo que estamos dentro de una sociedad en la que está en la constante comparación, ¿no? Yo cuando no había redes sociales al nivel que las hay ahora, vivíamos en nuestro contexto pequeño, ¿no? Entonces podíamos comparar lo mismo, pues yo voy todos los veranos al pueblo porque en el pueblo encuentro esto y todo el mundo va siempre al pueblo, pero claro, yo ahora ya no veo solo los que van al pueblo, que esto también es un muy cotizado, ¿no? Pero sino ahora todos los que están viajando por todo el mundo, están viviendo, están comiendo en los mejores restaurantes, están yendo a no sé cuántos mil festivales, Claro, yo de esto antes no me podía enterar, ¿no? A no ser que luego yo ya hablase con esa persona, pero ahora lo veo aunque no quiera. Que esto también es lo arriesgado de las redes sociales, ¿no? Y donde también tenemos que tener mucho cuidado con qué cuentas seguimos, con qué personas nos estamos comparando, si esa persona que yo estoy viendo constantemente me está haciendo bien o no, ¿no? Hay que tener mucha conciencia también de cómo se están las redes sociales porque son una diana absoluta a este concepto de la felicidad que estamos hablando, ¿no? Tan mal entendido, tan maltratado, donde nos vamos a estar en una comparación constante que, bueno, ten por seguro que vamos a salir perdiendo. Sí. Aunque no sea real, pero claro, da igual, nos vamos a contar esta historia. Al respecto de los viajes, del otro paciente no sé dónde fue, qué ciudad europea, y a la vuelta pues se entretuvieron en cosas que les gustaron, ¿no? Esto lo hago yo mucho cuando viajo, si me pierdo no sé qué cosa, no sé qué atracción turística, pues me la pierdo, ¿no? Y decía, claro, luego vuelves y no has visto no sé qué, ay, ¿cómo no has visto no sé cuántos? Que esto es maravilloso. Claro, y dices, bueno, pues no, entonces, pero hay que tener como, no sé si llamarlo fuerza o qué llamarlo, para decir, y no caer en, ay, Mari, que no fue no sé cuál. el viaje. Claro, se nos faltó aquella cosa. ¿Y qué? Claro. ¿Te gustó tu viaje? Claro. Piensa en tu viaje, cómo viviste tu eso viaje, es. dónde estuviste, qué emociones sentiste, si estuviste a gusto, si no, ¿no? Yo creo Al que le nos- guste el turismo loco, ¿no? El turismo extremo, que lo llamo yo. Oye, fantástico, si te gusta. Es que es turismo O sea, yo no puedo, por ejemplo, pero no está bien lo mío y está bien si te hace sentir bien. ¿Ves? Si te Claro. hace sentir bien. Tampoco es que... Y sea lo que más o menos buscas, o a veces que lo buscas y luego no te gusta, pero bueno, en cualquier caso esto, que hay como mucha presión. Claro, yo creo que tenemos poca cultura de la incomodidad. O sea, nos cuesta soportar la incomodidad de repente te digan, pero ¿cómo no viste esto? Y tú tener que verte con, que he perdido esta oportunidad. Pues ya está, pues eso es incómodo, es desagradable, no pasa Pero más. hay otras personas que caen y entonces de repente Y todo el se viaje emborrona. se va, Sí. efectivamente. Y fíjate cuándo volveré yo allí. Y, Sí. bueno, pues a lo mejor vuelves, a lo mejor no, pero quédate con lo tuyo y quédate con lo que viviste, ¿no? Pero bueno, eso, presión, expectativas. Luego también esa es otra, ¿no? En los viajes. Voy a ir a no sé dónde. Luego Bueno. mucha gente que va a
X destino. Pues me decepcionó un poco, claro, amigo, amiga, Hombre. porque ¿dónde estaban tus expectativas en Claro. ese sitio? Sí. Estaban a tope, ¿no? Claro. Entonces dices, tú ve y disfruta. Claro, de nuevo, yo recuerdo y un ya paciente está. precisamente en esta línea que había ido a hacer un viaje, pues acaba de conocer a su chica, estaba así como en este momento tal, y era un viaje a París, ¿no? Bueno, claro, entonces el nivel de expectativa es altísimo y de repente llueve durante todo el viaje, pero probablemente bastante, ¿no? Bueno, París es que es una ciudad donde Claro, llueve llueve muchísimo, mucho. o sea que tienes que tener como muchísimo ojo, muchísima suerte, ¿no? Para que eso ocurra, para que no llueva. Y claro, volvió fatal del Claro. viaje, porque se había emborronado, ¿no? Todo lo que simplemente ¿Por la porque, lluvia? porque estaba lloviendo. Claro. Y entonces ya no podía ser el Hombre, pero viaje. es que algo que está a su alcance. Claro, Si lo puede controlar, Claro. ¿por qué hace que llueva? claro. Y trabajamos muchísimo cosas, sobre esto y fueron sesiones muy bonitas, porque claro, es verdad que luego él empezó a hacer este cambio, ¿no? De, bueno, claro, y has perdido, ¿no? La oportunidad realmente, no de hacer el viaje este que tenías soñado, ¿no? Sino de disfrutar, ¿no? Que era lo importante. Claro. ¿Dónde estaba lo importante realmente Claro. de ese viaje? ¿No? Porque París va a seguir estando allí todas las Claro. veces que tú quieras ir a verla, pero lo importante es esta primera experiencia de estar juntos, ¿no? Oye, yo creo que cuando empiezas una relación, te vas a París, está todo el día lloviendo, Pues tampoco, mira, a mí se me ocurren tienes otras muchas cosas cosas que hacer. maravillosas. Hay opciones maravillosas. A mí se me ocurren muchas cosas Cierto con las es, que pasártelas cierto bastante es. bien, la verdad. Pero bueno, yo qué sé. No, pero fue muy bonito, ¿no? Un poco la Sí. línea de lo que hablabas. Y claro, es como ese malestar porque nos encerramos en no, ya no está siendo Claro. como tenía que ser, entonces ya no es suficientemente feliz. Claro. Ya no puedo Con esto de los disfrutar. viajes y las vacaciones, para mí es otro tema, y los fines de semana. Porque creo que nos pasa un poco a todos, pero a algunos más que otros, como que ponemos esas de nuevo expectativas en, ay, bueno, a ver si llega ya el viernes. Y entonces, a veces el fin de semana, pues es un fin de semana el que querías hacer no sé qué, es un fin de lluvia, de frío, de no sé qué, que se te ha caído todo, Claro. no se cumplen esas expectativas. Y en verano igual, estás esperando para 15 o 20 días o los que sea que tengamos de vacaciones, y es como que no, que se nos está olvidando. Que hay 330 días de por lo menos de tu año en el que no estás de vacaciones, en el que los que sean, ¿no? Y volvemos a ese disfrute, es decir, no es que volvemos otra vez a lo de la felicidad y a la dictadura, ¿no? Es decir, tienes que tener un trabajo que te guste, que te apasione, no que tiene que ser como maravilloso todo, que no. Es decir, que a lo mejor tienes un trabajo de mierda, Sí. pero oye, pero busca para qué estás trabajando, qué es lo que sacas de este trabajo, ¿no? Lo que decíamos, vamos a buscar la utilidad, no un positivismo de mentira, ¿no? De, bueno, mujer, pero que está fenomenal. Bueno, está fenomenal porque me lo digas tú. Claro, o no. Claro, entonces Claro. hay que buscar esa utilidad. Bueno, pues yo trabajo porque necesito para pagar la hipoteca y con esto me da, oye, busco mi felicidad o mi bienestar en otro sitio. Esto me proporciona un poquito de bienestar también. Claro, Entonces, le pongo el foco de importancia a ese nivel y miro mucho más allá, ¿no? Miro un poco. Uno de los trabajos más bonitos que he hecho con este concepto fue con un pacientito cuando trabajaba a domicilio y claro, tenía como 8 años o así, y hablábamos un poco de todo esto y entonces él me decía que él solo era feliz cuando era verano y estaba de vacaciones, porque no le gustaba demasiado ir al colegio. Y entonces, claro, cuando hablamos de esto yo le dije, pero, o sea, ¿solo cuando estás de vacaciones? Digo, entonces empezamos a contar en el calendario, ¿no? ¿Y esto cuánto tiempo es, no? Wow, de todo esto, solo esta parte. Porque, claro, ¿y el resto qué hacemos, no? Solo así. Qué y entonces empezamos a hacer, y es el paciente que mejor me ha hecho el diario de gratitud de la historia, os lo prometo de verdad, porque aquello era el diario de gratitud, para quien nos esté escuchando y lo conozca, es este ejercicio donde vamos recogiendo al final del día o en algún momento del día 1 o 3 ejemplos de cosas que agradezco en el día de hoy, cosas que han sido bonitas, cosas que... ¿no? Y al principio cuesta, porque como nos vamos a esas cosas tan grandes, nos cuesta como ubicarlas, ¿no? Bueno, no sabéis la de semanas y semanas y semanas que él lo hacía todos los días y luego lo repasábamos, pues pasó esto y pasó esto y pasó esto. Claro, luego te vas a lo pequeñito, ¿no? El cambio del estado de ánimo de este peque fue brutal solo de ver esta diferencia, porque claro, yo solo puedo ser feliz si estoy de vacaciones, ¿no? Claro. Que además esta idea del el trabajo es un horror, tal, nos lo dan desde pequeños, ¿no? Porque el colegio es un horror y entonces ya es como toda esta parte obligatoria. Y fue súper bonito, ¿no? Cómo fue capaz de ir yendo a lo más pequeñito. Qué Eso bonito. es un trabajazo, la verdad. Pues nada, yo creo Conseguir que hay que ponerle atención a lo que está en nuestra mano y no entorpecernos ese acceso a la felicidad por cosas que no dependan de nosotros, ¿no? Esto suena un poco estoico, pero es así.
Es La verdad, que veo mucha a mí me gente. parece bastante centro de esto, la verdad. Creo que veo mucha gente de verdad muy enredada en intentar manejar, o sea, las circunstancias a veces se definen como aquello que no está bajo tu control. Pues poniendo toda su energía, todo su ímpetu en intentar modular y modificar esas circunstancias. Y dices, bueno, a ver, ¿no? Claro. Pero bueno, yo creo que le hemos dado muy buen repaso a este concepto de la Ha sido felicidad. muy corto. Es que ya te lo dijimos, es como Pues de... he hecho es que así. esto- Ya. Lo miras y de repente 37 minutos Joder. han pasado. ¿Qué ha pasado? No, han pasado unos cuantos más. Sí, sí. Pero sí, es verdad que, bueno, Qué que es que al maravilla. final pasaríamos hablando horas y horas sobre todo esto. Millones de gracias, Gracias Dani, a vosotras, a vosotras. por haber venido aquí, por haber venido con tanta ilusión y Sí, por sí. Yo, si me habernos invitáis regalado tu a otra tiempo. temporada, Hombre. venimos a hablar de otra cosa. Pues, O de esto, de lo parte que- 2. Pues sí, porque como podemos hablar de esto constantemente, vamos viendo un poco la evolución y seguimos hablando de ello. Pero si no, de cualquier otro tema. Y Sí, porque a mí se me han quedado muchas cosas que Sí. quería decir. O sea, Sí, a mí, un por poquito. ejemplo, una que ya no nos da tiempo. Lo dejamos ahí como Para la parte la dos. parte 2. Venga. Pero qué bien me van las cosas, algo malo va a pasar. Ah, Pero de verdad, no tenemos tiempo para esto. maravilloso. No tenemos tiempo para hablar un poquito de esto, por favor. Pues ya lo he porque dicho, esto ya se la he va- dejado. Ya la he dejado. No, de verdad, porque es que este Sí. desajuste emocional de la superstición, Sí. ¿no? No me pueden ir las cosas bien. Algo malo seguro que va a ocurrir. Claro. No, por favor, permitámonos, ¿no? Claro. Yo además en esos momentos a los pacientes les digo, lo abordamos un minuto. Sí, sí, sí. A los pacientes les digo... Nos hemos vuelto a los- recontar para hablar de A los pacientes les digo, es que algo malo pasa, y digo, seguro. Claro. Sí. O sea, es que digo, pocas cosas digo, de verdad, digo, pocas cosas digo con seguridad. Dices que algo, sí, algo malo pasará, seguro. Pero es que en yo algún creo que alguien momento. me lo diga para decir Por eso. favor. Por favor. O no, o sea, quiero decir que en algún Claro. momento eso se rompe. Claro. Pero no hay que estar pensando en, bueno, pues ya vendrá, esperemos Pero que sea no tiene- largo, esperemos no que es la tenga las consecuencia. herramientas para poder... volvemos otra vez a lo mismo, es decir, no le temamos, bueno, sí, hay que Sí. temer, pero quiero decir, no le pongamos excesivo miedo a eso. Bueno, pues volvemos a lo mismo, porque si no está en mi mano y demás, pues ahora que está en mi mano. Ahora sí, oye, ahora estoy gozando de ese nivel suficiente o incluso más que suficiente. Disfrute usted de Claro, y esto. porque no hay de esto. ninguna relación causal entre que Claro. porque a mí me pasan cosas buenas me van a pasar malas, Claro. ni porque a mí me pasan cosas malas me van a En pasar terapia lo buenas. habéis visto, por ejemplo, con los duelos, ¿no? Hay gente que pasa muchísimos años, ¿no? De su vida, a lo mejor hasta los 30 o 30 y tantos años de su vida, no pierden a su abuelito, a su abuelito. Y digo, joder, que no sé si suerte o no, no sé qué Sí, palabra ponerle, pero ¿no? Pero dices, has gozado en un tiempo en el que, oye, Dios mío, qué bien, ¿no? Es decir, Que o no no, es lo bueno, todo, habitual, todo está bien. quizás, ¿no? Claro, pero bueno, pues hay veces que hay gente que, y hay no, y hay otros niños, por ejemplo, pues que, pum, que de repente a tempranas edades viven estas cosas. Ya, Claro. pues es que no se sabe cuándo. Por eso yo digo lo de sí, cuándo, Claro. no sé, a lo mejor ahora, a lo mejor dentro de 30 años. Claro. En Claro. tu mano está estar preocupado ya, ¿sabes? Entiéndeme, es decir, pues vamos Sí. a ver qué hacemos con esto. ¿no? Pero es que es total, es total. Te entonces- quiero de terapeuta. Sí. ¿Quieres hacernos terapia? Bueno, ya veremos. Y yo a vosotras, también. Hacemos terapia, Esto metaterapia está- o algo esto, así, ¿no? terapia de grupo, metaterapia. La terapia de la No sé cómo terapia. saldríamos de ahí. Dios mío. Qué maravilla. Pues ahora ya sí. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Nos tenemos que ir. Nos tenemos Sí. que ir. Jolín. Qué Ha pena. sido precioso. Bueno, pero haremos, la verdad. vienes a una parte 2. Vengo una parte Oh, 2, yeah. claramente. Maravilloso. A las veces que haga Pues, falta. ¿Qué le Fenomenal. podemos desear a la gente? Que sea suficientemente feliz. Sí, Sí, que por seas favor. suficientemente feliz. Sed suficientemente felices, por favor. Sí, Y con eso, y viviendo vuestras emociones, eso por también. favor, eso también. Permitiéndolas todas. Sí, y cada una Cada de una de ellas. ellas. Pues con eso nos vamos al próximo episodio. Sí, muchísimas gracias, Gracias, Dani. a vosotras Gracias siempre. a todos Nada. por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Adiós.